Estados Unidos está en todas las redes sociales, en todos los canales de televisión, hablándonos de sus logros, de sus intenciones y de sus próximos pasos. Pero ¿qué sabemos de lo que no le salió bien a Estados Unidos? ¿Qué sabemos de las derrotas estadounidenses a lo largo de la historia? Cuando se habla del poder militar de Estados Unidos, siempre suele pensarse en victorias y supremacía. Sin embargo, a lo largo de su historia, Estados Unidos también enfrentó guerras que no logró ganar. Algunas terminaron en derrota clara, otras en empates estratégicos o retiradas forzadas. Por eso en este video voy a hablar de 4 guerras clave desde el siglo XIX hasta hoy en los que Estados Unidos salió derrotado. El primer gran conflicto internacional de Estados Unidos como nación independiente fue la guerra de 1812 que duró hasta 1815. El objetivo principal de esta guerra era defender su soberanía frente al Imperio Británico. Gran Bretaña interfería en el comercio estadounidense y reclutaba marineros por la fuerza. Estados Unidos también buscaba expandirse hacia territorios controlados por los británicos en Canadá. La guerra estalló en un contexto de rivalidades imperiales globales y ahí militarmente Estados Unidos no logró sus objetivos. Las invasiones a Canadá fracasaron y en 1814 los británicos incendiaron Washington. El Tratado de Gante puso fin al conflicto sin cambios territoriales. Nada de lo que Estados Unidos buscaba se consiguió de forma concreta. Por eso, para muchos historiadores, esta guerra se considera como una derrota estratégica o un fracaso político. El segundo conflicto del que voy a hablar es el que más conocimiento posiblemente tengas antes de escuchar este video. La Guerra de Vietnam, que duró entre 1955 y 1975. Vietnam fue el conflicto de la Guerra Fría en el sudeste asiático, en donde Estados Unidos intervino para frenar la expansión del comunismo. Su objetivo era sostener al gobierno de Vietnam del Sur frente al norte comunista. La guerra se basó en la teoría del efecto dominó. ¿Qué significa esto? Que si Vietnam caía, se pensaba que otros países seguirían el mismo camino. Pese a su enorme poder militar, Estados Unidos no pudo controlar el territorio ni tampoco ganar apoyo local. El Vietcong utilizó guerrilla, conocimiento del terreno y apoyo social. Por eso, la guerra se volvió impopular dentro de Estados Unidos. En 1973 se retiran y en 1975 Saigón cayó. Por lo tanto, Vietnam se unificó bajo un gobierno comunista, una derrota clara y reconocida para Estados Unidos. Pero sin duda que la derrota más fuerte de Estados Unidos de la guerra de Vietnam fue la protesta social que suscitó al interior de su país. Se desarrollaron principalmente entre 1964 y 1973, cuando la guerra se intensificó. Al principio eran minoritarias, pero crecieron al calor del aumento de las bajas en la guerra. Millones de estadounidenses comenzaron a cuestionar por qué se luchaba tan lejos y Vietnam de este modo pasó de ser un conflicto externo a un problema interno. La guerra más larga de la historia estadounidense fue la guerra de Afganistán, que duró entre el 2001 y el 2021, que comenzó con los atentados del 11 de septiembre del 2001. El objetivo era destruir a Al-Qaeda y derrocar el régimen talibán. Inicialmente, Estados Unidos logró expulsar a los talibanes del poder, pero el conflicto se transformó en una guerra de ocupación prolongada. Durante 20 años, Estados Unidos intentó construir un estado estable, sin embargo, el gobierno afgano dependía totalmente del apoyo extranjero. En 2021, las tropas estadounidenses se retiraron. Los talibanes retomaron el poder en muy pocas semanas y el regreso del enemigo original marcó una derrota política, estratégica y sumamente simbólica para Estados Unidos. Por último, tenemos que hablar de otro tipo de derrota que sufrió Estados Unidos. Esto ocurrió en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. La Guerra de Corea comenzó tras la invasión al país en 1945. Estados Unidos intervino bajo el mando de la ONU y el objetivo era defender a Corea del Sur del avance comunista del norte. Al inicio, Estados Unidos logró recuperar territorio perdido, pero la entrada de China cambió por completo el conflicto. Luego de varios años de combate, la guerra terminó sin un vencedor claro. Corea quedó dividida de la misma manera en su frontera original. No hubo ningún tratado de paz, solo un armisticio. Estados Unidos no logró reunificar a Corea ni eliminar al régimen comunista del norte.